He querido en esta semana y en la próxima que vendrá despedirme como llegué. Llegué así, no llegué de otra manera que concitando las emociones, la ilusión, la esperanza de un pueblo que me hizo mayoría, llenando plaza tras plaza pública, congregándonos como en el ágora griega. Dicen que esto es populismo, esto se llama democracia. Debatir en la plaza pública los problemas públicos. Debatir, que es comenzar en una sola hora, nos espera un aguacero. No se puede debatir todos los temas, ni puedo dar la palabra, pero en las esquinas, en las calles, en la prensa, en las redes, en la sala de la casa y el comedor, en la tienda donde se toma la cerveza, se puede discutir más de lo que aquí vamos a hablar, porque siempre hay que discutir las cosas públicas entre la diversidad del pensamiento multicolor del pueblo colombiano. A eso se le llama democracia real, y no a los clubes que se encierran o a las oscuridades en donde se planean tinieblas sobre la gente. Democracia al sol y a la lluvia. Mucho sol hemos tenido, algo de lluvia nos toca recoger, pero bajo el aire limpio, bajo las estrellas, si es de noche, es la democracia la que se construye, la que nace. Y puedo decir que una de las evaluaciones de este gobierno es lo que quiero presentar aterrizando en la situación explícita del Atlántico y de Barranquilla. Quiero hacer en todo el país en general, entregar como llegué a una evaluación de 4 años que ya terminan. Dijeron entonces por allí las malas lenguas vampirescas en algunos medios. Después se volvieron candidatos, después otra vez periodistas, después candidatos, después periodistas. Pero al fin, parte del debate público dijeron que me iba a quedar como un dictador, porque el progresismo que yo encarnaba no llegaba sino a una mala imitación del vecino, y que por tanto lo que decíamos era mentira, sino que íbamos a ser dictadores o reyesuelos. Y aquí entrego el poder, no me gusta el poder, se lo entrego al pueblo, a nadie más. El pueblo decidirá el domingo, y en las elecciones no voy a hablar mucho de ese tema. Decidirá a quién le entrega su mandato. He dicho que hay una política de la vida y hay una política de la muerte, y que quien aquí habla ha levantado la bandera y el movimiento que defiende como un filtro, como un horizonte, como el filtro más importante del quehacer diario y político, la política de la vida. ¿Qué pasó en estos 4 años aquí en el Atlántico y aquí en Barranquilla? Con exactitud, números hay por doquier, diría, empiezan a salir logros. Si un logro nacional podemos resumirlo, es de que por primera vez desde el año 2024, la mayor parte de la población, un 33-34%, nunca lo había sido, se cataloga hoy como clase media y no pobre. Es porque el balance final del gobierno, entre muchos logros sumados, es el de haber sacado a millones y millones de personas de la pobreza, del hambre, de la desocupación, de la tristeza. Hoy, como un logro nacional, puedo decirlo, la tasa de hambre en Colombia, la tasa de pobreza en Colombia, la tasa de desocupación laboral en Colombia es la más baja del siglo, desde el año 2001 hasta el presente. Y ese es un logro del que me enorgullezco. Me enorgullezco, sí, que a pesar de todos los obstáculos, porque la vieja política, el viejo país,
el anacronismo que ha arrastrado con tantos decenas de miles de cadáveres asesinados en vida por un sistema injusto. Ese anacronismo que quiso detener las reformas en el Congreso y en el Poder Judicial no pudo detener nuestro principal logro, y es hacer que Colombia cada vez más, y de ustedes dependerá que sea cada vez más, ya no sea un país de pobres, sino un país de clase media que pueda mirar las oportunidades de la vida, las posibilidades del futuro de frente, con alegría y con esperanza, porque eso es este gobierno, el gobierno que le abrió la esperanza al corazón de toda la población colombiana, sintiendo y tocando a diario que de verdad la vida cotidiana podía cambiar, que de verdad las neveras podían estar más llenas de comida, que de verdad las cocinas allá donde no hay neveras podían llenarse de proteínas y alimentos para el niño y la niña, para la mujer embarazada, para el viejo débil. Y así crecieron los programas y hoy presentan resultados. Sí, 3 millones que antes de viejos y viejas no recibían un bono pensional, que estaban tristes en las plazas de mercado o en los parques municipales, muriendo de tristeza, hoy reciben un bono pensional de 230,000 pesos mensuales. Y podemos decir que hemos cubierto, faltará algunas listas aún, la posibilidad que nuestros abuelos y abuelas, lo decían Cúcuta, puedan finalmente, claro, en la fase final de la existencia, morir con una sonrisa y no con una lágrima, y tener ese corazón en el último momento que uno siente, no cubierto del dolor, ni físico ni moral, porque se pudo existir en medio del amor, y sobre todo cuando más débil se era, se pudo existir en medio del abrazo caluroso de alguien que le sonrió, simplemente porque se fue digno, porque se pudo comer, porque se pudo dormir en algún lugar indicado y no solitario en la plaza alcoholizado, o como pasó en una mujer ya vieja en una plaza de mercado solitaria tratando de vender naranjas y murió allí. Y claro que hemos dado subsidios a la madre cabeza de familia de niños menores de edad, sabiendo que ella iba a traspasar a sus niños la comida esencial, que no iba a salir como un hombre por ahí a gastárselo en cerveza, sino primero la leche, después los nutrientes, para que esos niños y niñas pudieran salir de la desnutrición. ¿Y qué pasó con la tasa de desnutrición y de mortalidad infantil en Colombia? Se desplomó a la mitad el número de niños y niñas que morían en el último año de Duque y que hoy no mueren. Y eso llena de alegría, llena de orgullo el corazón de este gobierno que queremos comentarles. Y claro que bajamos la desnutrición y la inseguridad alimentaria al máximo. Claro que llenamos los centros de abastecimiento de comida con 7,5 millones de toneladas de alimentos anuales que antes no llegaban. Y claro que bajó el precio de alimentos, muchos, dependiendo del clima. Y claro que subimos el salario vital, y el salario vital nos ayudó a hacer crecer el ingreso del trabajador y la trabajadora informal. Así no tuviera salario, Arias, porque se comunica el ingreso. Y si una trabajadora que vende títulos tiene tintos o empanadas o arepas, que tenga la posibilidad del salario mínimo, al obtener el salario mínimo vital, pudo comprar en la tienda, pudo comprar una camisa o unos zapatos, pudo comprar más comida, y el conjunto de la población entonces vio crecer sus ingresos de tal manera que en el siglo, y yo creo que desde antes de este siglo, la población colombiana no había visto crecer sus ingresos reales tanto como subieron en el gobierno de Gustavo Petro. Y no subieron igual. Ojo, ese cuadro obviamente no se presenta por televisión. No crecieron igual
Unos crecieron en sus ingresos más que otros. Todos los sectores sociales del país, todos vieron crecer su riqueza familiar en estos 4 años. Pero los que más vieron crecer sus ingresos se llaman las mujeres pobres de Colombia. Son las grandes beneficiarias de mi gobierno. Los que menos vieron crecer sus ingresos, pero crecieron, son los más ricos de este país, que les dio pereza, egoísmo social, poner un poco más de impuestos para que pudiéramos salir con un presupuesto boyante capaz de reducir el endeudamiento de Colombia y de garantizar más justicia social en el país. Entre más pobre, más creció el ingreso. Y eso se debió a una política económica que no pensó en el banquero de primeras, que no se arrodilló ante los clubes sociales de los más ricos en los departamentos o en los municipios, sino que se entregó de corazón, porque así le decían sus principios, su ética, a la gente trabajadora de Colombia, por la cual gobernamos, a la gente más pobre de este país, al campesinado al cual le adquirimos 1 millón de hectáreas y entregamos ya 400.000. Reforma agraria que no se ha podido hacer en 2 siglos. Levantó la bandera el Partido Liberal y se le olvidó allá en los tiempos de Carlos Lleras Restrepo y no volvió a hablar del tema. Se fue quitando el color rojo, pero no puedo hablar de política y vistiéndose de un color negro, de los mismos de siempre. Los mismos de siempre que ahora dicen que son los que nunca han gobernado. Pamplinas, los que nunca han gobernado están en esta plaza. Ahora los que llaman los nunca son los mismos paracos de siempre que llenaron de sangre las tierras fértiles del Caribe. No podemos engañarnos. Y por eso quiero hablar un poco de Barranquilla, del Atlántico. Aquí está la cifra general de la pobreza en este departamento, en esta ciudad. Y es buena la cifra del gobierno nacional a través de sus políticas en esta región. Yo recibí el departamento del Atlántico con 37% de la población en el año 2022 en estado de pobreza. Casi el 40%, casi 4 de cada 10 atlanticenses, hombres y mujeres, barranquilleros también, era pobre al comienzo de este gobierno. Hoy lo hemos reducido al 30% de pobreza y aún falta. Del 37 al 30. Ese es nuestro resultado. Lo entregamos. Es un logro, mas no un éxito. Porque el éxito será el día en que en Atlántico podamos decir: la pobreza en el Atlántico es 0. Ni un 1%. Falta, por lo tanto, pero en 4 años redujimos como nunca en la historia de Colombia y del Atlántico el número de personas en condiciones de pobreza, gracias a unas políticas sociales concretas, algunas de las cuales he hablado. Y uno diría, si hemos bajado la pobreza en el Atlántico, debería haber un mejor resultado en las tasas de violencia, que se pueden medir, si uno quiere la matemática, a veces son aburridas, en la tasa de homicidios que existe en la región. Pero cuando yo leo la estadística, me da que la tasa de homicidios en Colombia son 26 habitantes asesinados por cada 100.000 habitantes. Así es hace 10 años. Así es desde que se hizo el acuerdo de paz con la FARC. Antes del acuerdo con la FARC, antes de hacer triza el proceso de paz también, era de 35, 40 homicidios por 100.000 habitantes. Y antes, allá en el rescoldo del año 1993 y principio de este siglo,
era de 80 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Claro que hemos bajado de 80 a 26, no es malo, pero hay que hacer más. No estamos en un caos, hay que bajar eso a 15, a 10, ojalá, como muchas regiones de Colombia. Pero ¿qué pasó en Barranquilla? En Barranquilla, en vez de bajar la tasa de homicidios en la ciudad, la tasa de homicidios en Barranquilla ha crecido de 22 en el año 2022 a 30 homicidios. La capital que más homicidios tiene en número de personas entre todas las capitales del país, excepto Bogotá por su tamaño, se llama Barranquilla. Y entonces este es el debate que quiero propiciar. ¿Por qué le ha ido tan mal a Barranquilla en la construcción de la paz ciudadana y urbana? Culpa del gobierno nacional, que al menos ha mantenido estable en todo el país la tasa y ha logrado reducirla en muchas regiones de Colombia, incluida la capital segunda de este país, que se llama Medellín, así su alcalde no lo reconozca. Reducirla en Bogotá, la capital del país, así su alcalde de oposición no lo reconozca. ¿Por qué se ha podido en esas ciudades? ¿Y por qué al contrario en Barranquilla se mata más gente cada día, subiendo el bandolerismo, la banda criminal y chupando la energía de una juventud que en vez de estar estudiando se está matando en los barrios populares? Pues adelanto la respuesta. Es como yo veo estos números. Puede ser discutible, pero todo lo que hemos hecho en Colombia a favor de la juventud, datos exactos, el presupuesto más grande del presupuesto nacional se llama Presupuesto para la Educación Pública en toda Colombia. Solo en el Atlántico, de 260,000 millones de pesos que transfería la nación al departamento y municipios a principios de este gobierno, ahora transferimos en este último año 460,000 millones de pesos. Casi que duplicamos las transferencias para educación. No es por falta de dinero, aunque deberíamos tener más. Pero ¿cómo se puede explicar que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el PAE, el programa de alimentación escolar, que es buena parte de una política de nutrición del pueblo en su parte más sensible, que es la juventud, hayamos aumentado las transferencias monetarias de 21 a 43,000 millones y los beneficiarios en Barranquilla hayan bajado de 160,000 a 125,000 beneficiarios? ¿En dónde está la plata, señor Char? Yo aquí en esta plaza, como presidente de la República de Colombia, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el gobierno nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar lo que se le diera la gana, pudiera terminar los bachilleratos y pudiera entrar a las sedes universitarias? Yo me pregunto, ¿acaso si la juventud estudia más, si los jóvenes, las jóvenes pueden entrar a las puertas de una universidad sin restricción, se van a matar más y va a crecer más la tasa de homicidio? ¿O vamos a encontrar la paz urbana, el diálogo y la pacificación de los barrios populares de la ciudad de Barranquilla? Pues tengo que decirlo y debátanlo, pongan las cifras. Estaremos prestos a discutir aquí con el ministro de Educación, con la ministra de Ciencia y Tecnología. La violencia ha crecido en Barranquilla porque se le cerró la puerta de la universidad a la juventud desde Barranquilla. Y
no solamente es por el PAE, es por la inversión en las universidades. Aquí están las estadísticas. Claro que aumentamos la transferencia nacional a la educación pública, que volvimos gratuita en la ciudad de Barranquilla. 16,000 nuevos cupos, nos dan las cifras, nuevos cupos adicionales a los que ya había para el primer semestre, y una cuantía que nos llevó a que la mayoría de los 40,000 estudiantes de educación superior pública estudian gratuitamente, programas del gobierno nacional. Pero voy y miro las listas de cobertura, es decir, del porcentaje del total de jóvenes en edad de estudiar en una universidad en Barranquilla, hombres y mujeres, y resulta que no superamos el año 2014, teníamos 60%, hoy está en 57%, en vez de aumentar la cobertura como todo el país lo hizo, del 50 al 60% en promedio en toda la nación colombiana. Barranquilla disminuyó la cobertura a la educación superior, lamentablemente, y ahí las causas de la violencia que empieza a subir en los barrios populares a través de las bandas criminales que crecen y matan la ciudadanía barranquillera, a veces sin saber por qué. La plata la dimos. ¿Qué se hizo el dinero? Le sacaban el cuerpo a la Universidad del Atlántico, la única sede nueva que en realidad se está construyendo en este momento. Lo queda en Barranquilla, queda en Soledad, porque aquí no nos dejaron, porque aquí se ha visto que el desarrollo de una ciudad no se mide por conocimiento, no se mide por universidades, no se mide por profesoras y profesores, no se mide por el número de médicos, médicas y enfermeras, sino que se mide por el número de ladrillos que la especulación inmobiliaria hace en el norte de Barranquilla, lavando activos de la mafia. Y eso no es desarrollo, hermanos y hermanas. Puede verse bonito los espejos de los empresarios del vidrio de la ciudad. Se puede ver bonito como espejos. Podemos decir que, uy, cómo es de moderna la ciudad de Barranquilla. Pero los ladrillos no hacen el desarrollo. El cemento no hace el desarrollo. Lo que hace el desarrollo es el crecimiento físico y espiritual y académico del ser humano en Barranquilla. Y no es lo mismo un ladrillo que el ser humano. Si la plata se va por codicia, por lavado de activos, al ladrillo para hacer crecer los edificios, tapando el río y tapando el mar, la gente humana que vive en Barranquilla quedará atenazada en lazos de pobreza, en lazos de ignorancia, que nos llevará a la barbarie, a la sinrazón. Y yo no quiero eso para Barranquilla, la capital del Caribe, porque de ahí podemos pasar a otro tema. Segundo, de por qué, en lugar de lo que sucede en el país, la tasa de homicidios crece en la ciudad de Barranquilla. Y lo vuelvo a repetir, por ahí tengo los cuadros. La ciudad que porcentualmente, entre el año 2025, mismo periodo del que llevamos, y el año 2026, en número de asesinatos adicionales, la capital de todas las capitales de Colombia, que ve crecer ese asesinato de gente, de seres humanos, queridos todos, se llama Barranquilla. La más de todas las capitales de Colombia. Entonces esto hay que cambiarlo. No se trata de si yo tengo un jaguar y otro tiene un tigre. Ya sabemos qué pasó con los hipopótamos. El jaguar es americano, colombiano, pero traer bestias extranjeras acaba la naturaleza y la humanidad. Estoy hablando de animales, ojo, ojo. Después me hacen un proceso. Estoy hablando solo de animales.
Pero hay una razón por la cual, segunda, después de estos elementos de educación que aquí hemos visto, y es el poder político local. Y en eso sí me puedo meter como presidente de la República de Colombia. Eso no se decide el domingo. Yo como presidente de Colombia inicié una investigación, me gusta investigar, con destino a las autoridades competentes. La Fiscalía lo tiene, que es la que investiga judicialmente. Comencé por donde uno de mis debates parlamentarios comenzó, y me hizo 10 debates esa investigación en el Congreso. Me hizo exiliar a toda mi familia en el mundo. Me hizo presidente de Colombia, porque ustedes empezaron a conocerme. ¿Qué fue el debate de la parapolítica? Llamaron, yo me inventé esa palabra. Y el 35% del Senado de la República de aquel entonces, gracias a una Corte Suprema de Justicia valiente de aquel entonces, donde mi exministro de Defensa, Germán Velázquez, era el que dirigía las investigaciones como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, y por eso le cogieron bronca y odio. Y antes de ser mi ministro de Defensa, fue comisionado por las Naciones Unidas en un comité independiente de investigación del narcopolítica en la República de Guatemala, y terminó llevándose por los cachos hasta el presidente de la República, que como el señor Hernández de Honduras exportaba toneladas y toneladas de cocaína a los Estados Unidos, y lo echaron de Guatemala. Pues ese señor, al frente de la investigación de la parapolítica en Colombia, después lo sacaron por incómodo y yo lo volví ministro de Defensa de mi gobierno. Logró detectar que el 35% de los senadores de Colombia de ese entonces, los que hacían las leyes, los que tenían el poder, los que pedían el INCORA y los que pedían aquella institución y otra más acullá, no solo hacían las leyes, sino que tenían buena parte del gobierno y del ejecutivo, terminaron relacionados con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Es decir, como yo decía, hacían por la mañana los votos de las leyes y por las tardes venían a los pueblos del Caribe y otras regiones de Colombia a hacer el listado de los que iban a asesinar. Y por eso esta región se llenó de fosas comunes, con decenas de miles de campesinos ajusticiados en una de las peores barbaries, en un genocidio del pueblo colombiano. Aquella vez dije, el paramilitarismo y el narcotráfico creció en Colombia porque tuvo poder político. Si un criminal tiene poder, ese criminal se empodera y ya no mata a 1 o 2, 10 personas, sino que puede matar a un pueblo entero. Produce un genocidio. O si no, miren lo que hace el señor Netanyahu en el mundo con los bebés de Gaza en Palestina. Un criminal con poder se vuelve genocida. ¿Y qué ha pasado con las bandas criminales del hoy en Barranquilla? Pues tengo que decir que esos jóvenes y unos que no son tan jóvenes que integran esas bandas están articuladas al poder político local de Barranquilla. Y esa es la explicación fundamental, al lado de no abrir las puertas de la educación superior a las juventudes del Atlántico, lo que está haciendo que fracasemos colectivamente, porque es un fracaso colectivo en la tarea de construir de la capital del Caribe un ejemplo de la paz y de la belleza para Colombia, para el mundo, para el Caribe todo. Criminales con poder político, como lo demuestra Petro, como lo demostré en esa época de los debates de la parapolítica. La misma institución, la Superintendencia de Seguridad, que organizó y entregó 20,000 armas públicas compradas con el presupuesto nacional, legales, y se las entregó en ese entonces a las Convivir, que por decreto se organizaban fundamentalmente en el departamento de Antioquia
en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, con los jefes de las Convivir, que no eran más que los jefes paramilitares que después con nombre propio miramos, descubrimos y confesaron. Había una frase antes que decía: cachaco, paloma y gato, para no hablar de animales. Pues bien, eso mismo está pasando en los años del gobierno Duque. La Superintendencia de Seguridad Nacional ha entregado decenas de miles de armas legales y han desaparecido. Y cuando nosotros, en nuestro esfuerzo, hemos ido a capturar e incluso se han dado de baja, como es el lenguaje militar, han muerto personas en mi lenguaje. Jefes de ese tipo de bandas en el Magdalena Medio, como alias Zeus, como alias Terror. Lo que hemos encontrado cuando se capturan o cuando se recogen sus cuerpos es que quienes cuidaban esas personas no eran bandidos como los demás, sino que eran guardias de compañías de seguridad privada con armas legales registrados en la Superintendencia de Vigilancia a nivel nacional, empresas de vigilancia que tenían su asiento y su sede en ciudades como Barranquilla y como Ibagué y otras. Exactamente, ¿cómo es? Bueno. Estas empresas trabajan aquí, son las mismas que le prestan la seguridad a las compañías de juegos de suerte y azar, que son las mismas que financian las campañas de los senadores y representantes a la Cámara del Caribe y de otras regiones de Colombia, comenzando por las del Atlántico. Y al financiar los que hacen las leyes, repetimos lo mismo que había sucedido con el paramilitarismo y la parapolítica, y es que por intermedio de las compañías de juegos de suerte y azar, con un lazo en las bandas criminales de la ciudad de Barranquilla, a través de las empresas de seguridad privada legales con armas legales y armándolas, y por otro lado con un pie en el Congreso de la República a través de los senadores y representantes de la Cámara, los mismísimos Efraín, se lo digo, que hundieron la ley de financiamiento, que llevaron al país a un descalabro tratando de derribar el gobierno y no pudieron. Fueron tan malos que ni eso pudieron hacer, tumbar a Petro de la presidencia, como los Rubi y otros. Pero sí, ojo si se le ponía un impuesto para llevar a las personas en desgracia en los campos del Sinú, o para llevarle el agua allá a La Guajira, o para resolver problemas inmediatos y sustanciales que la crisis climática está produciendo cada vez más en Colombia. Ojo si se le ponía un impuesto al dueño de los juegos de suerte y azar, o al dueño de los bancos, o al dueño de los fondos privados de pensiones, o al dueño de las haciendas improductivas de Colombia. Todo traqueto especulador en Colombia de grandes fortunas no pagan impuestos porque viven del Estado y se roban el Estado. Y para eso tienen esas bandas criminales que les dan poder político, que saben que el senador los necesita para conseguir los votos en los barrios populares, que a cambio les permiten el negocio del microtráfico y el contrabando, que se matan entre ellos por controlar los barrios. Y entonces tenemos un sistema político criminal que va desde el senador hasta el muchacho que al no encontrar universidad y esperanza se deja reclutar en la banda criminal de los costeños o de los no sé qué. He ahí el origen de la violencia en la ciudad de Barranquilla. Y este gobierno que finaliza quiere decirles que se puede pacificar la ciudad, que esos muchachos deberían entrar al programa de Jóvenes en Paz, como se hizo en Sincelejo, Sucre, y que deberían cortar amarras con los mafiosos de los mafiosos
que son los políticos locales que hacen leyes a nombre del Caribe y otras regiones en Colombia, y que deberíamos cambiar entonces este sistema político. Pero este sistema político no se cambia sino con el voto de la ciudadanía. Y aquí vengo. Ellos quebraron Electricaribe. Ellos se robaron las antiguas empresas públicas costeñas de la energía eléctrica. Ellos le entregaron con una cédula sin un peso siquiera de patrimonio Electricaribe, abandonado a Finia y a Aire, a la familia Ríos, militante de Cambio Radical, que financiaba todas las campañas de Cambio Radical. Y que lo diga Alex Char, que sabe de lo que estoy hablando. Y por eso no me quiere. Por eso cuando le propuse hacer el Mega Data Center de alta capacidad computacional, con computadores y chips cuánticos y fibra óptica que viene del Mar Caribe, para hacer de Barranquilla el primer nodo capaz de articularse a la gran red nodal de la inteligencia artificial, que ojalá, como dice el Papa León XIV, sea controlable por la humanidad. Y otro día hablaremos de eso. Ni siquiera se dio cuenta. Al otro día tenía una nueva cita conmigo, dijo que estaba en un cumpleaños, y al tercer día su amigote Lorduy decretó que el presidente de la República se tenía que ir del gobierno, dizque porque había hecho unos sobretopes. Ni un peso de sobretopes. Le sacaron el cuerpo a Barranquilla, le sacaron el cuerpo a Colombia y le sacaron el cuerpo a la red primera en América Latina, para que Barranquilla tuviera la sede infraestructural de centenares de millones de dólares del primer nodo de inteligencia artificial aquí en esta ciudad. Yo creo que ni entendió qué era el computador cuántico. Y no era más sino para que los jóvenes estudiaran esa vaina, la física cuántica, que creen que no existe, o que estoy hablando de Marte, o que quién sabe qué cosa consumí. ¿Les suena tan rara la palabra? Que es la tecnología del siglo XXI, que es lo que permite en realidad, menos que los ladrillos, que una ciudad avance y se coloque en la vanguardia. Pero no fue capaz, porque primero, antes que hablar de megadata centers, de centros universitarios, de educación gratuita, de reforma agraria en los alrededores, o de poner paneles solares en los techos, como hoy acabo de hacer, prefieren los negocios oscuros del club de cómo se puede participar de las estafas inmobiliarias del norte de la ciudad para hacer negocios de ladrillos, de vidrio plano, y hacer negocios con el billete y estar sustentados sobre las bandas criminales que asolan la sociedad de Barranquilla. Aquí proponemos otra cosa y hemos presentado los números. Sí, el gobierno del cambio bajó la pobreza monetaria del Atlántico del 37 al 31%. Sí, colocamos casi 500 equipos de salud a recorrer 200,000 personas en su salud, en sus casas, como reza el sistema preventivo de salud que los congresistas de las mafias de las bandas criminales de Barranquilla no dejaron aprobar como ley de la República en el Congreso. Sí, lo hemos hecho. Sí, hemos bajado el hambre del territorio y del Caribe todo. Sí, hasta en La Guajira, donde más niños morían de desnutrición por la falta de calidad del agua, bajamos a la mitad la tasa de desnutrición de La Guajira, y ya no es el departamento ni la región donde más niños y niñas mueren. Sí, bajamos la tasa de mortalidad de las mujeres que morían por falta de atención con sus fetos en el vientre, y hoy no mueren prácticamente porque las cuidamos antes de. Sí, trajimos una medicina que valía $200 la pastilla a los enfermos de VIH, y hoy vale $7. Sí, esos son nuestros logros. Sí, ayer acabo de mandar un buque para emergencias de la UNGRD, la que se robó el maldito, señor Olmedo, el malo.
Y ese buque vale 3 veces más, vale 83 mil millones de pesos y puede llevar 750 toneladas de agua o de alimentos a cualquier lugar del litoral Caribe o del litoral Pacífico. Si los desastres naturales nos dejan una región aislada, sin agua y sin comida, ya podemos. Sí, podemos hacer muchísimas cosas y la hemos hecho. Pero ahora lo que queremos, a fin de este gobierno, es que la ciudad de Barranquilla renazca en la cosa más preciada que tiene, que es su niñez, su juventud, su pueblo. Es el pueblo del Atlántico y del Caribe el que nos merece el mayor de los respetos. Y por eso tengo que agradecerles a ustedes y por eso vine, porque es el pueblo del Barranquilla el que me dio el triunfo electoral para ser presidente de la República de Colombia. No sé por quién votarán ustedes y no quiero decirlo ahora. No me incumbe. Pero lo que sí quiero es que ese voto, en primer lugar, sea de todos y de todas. Que no se quede nadie por ahí en la esquina, porque en estas elecciones se decide el futuro real de Colombia y sobre todo de la juventud que empieza a vivir. Es como decidimos. Otros deciden con un vaso de whisky y brindan de acuerdo al billete del negocio de turno. Otros ponen una pistola o un fusil sobre la mesa y así deciden los negocios. Pero la inmensa mayoría del pueblo no tiene ni fusiles, ni pistolas, ni el whisky para brindar por los grandes negociados. La mayoría del pueblo de Colombia tiene un corazón cada uno y una, y un cerebro cada una y uno, y sangre. Y la sangre de usted y mía. Y el corazón de usted y mío. Y el cerebro de usted y el mío son iguales. Somos democráticos. Es nuestro propio cuerpo y pensamiento la base real de la democracia. Y no importan los fusiles, no importan los temores, no importan los espectros de la muerte, porque los vampiros desaparecen cuando sale la luz. Y hay que prender la luz en Colombia. Y la luz en Colombia somos ustedes, nosotros. Somos nuestra sangre, nuestro corazón y nuestro cerebro. Y es el poder. Dice ahí una canción tecno que lanzaron hoy. No entro en discusiones. Es que contra el poder del dinero y el misil está la multitud y la palabra. El fusil, el misil y el dinero tienen un poder y se hacen poder en el mundo, ya hemos visto. Pero la palabra tiene poder, y si la palabra con poder tiene multitud, cambiamos el mundo, cambiamos a Colombia y cambiamos a Barranquilla. Y llegó el momento, es este. No podemos retroceder al pasado de la inmundicia. Tenemos que avanzar con la vista al frente, al sol, a las estrellas. Por eso puedo decirles con orgullo: me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia, corazón de la belleza! ¡Viva el país de la belleza! Gracias, muy amables. El que es caballero repite. Nos volvemos a ver. Gracias.